Se habla mucho que el Antiguo Testamento es la Sagrada Escritura inspirada, donde está narrada la creación, donde está allí los libros sapiensales que nos dan sabiduría y la profecía por medio de la cual se anuncia la venida del Mesías. Y hay otra posición, dice, es el Nuevo Testamento, que es la que contiene la doctrina de la salvación. Pareciera ser que con esta posición, entonces en el Antiguo Testamento no hubiera salvación. Esos son unos comentarios que hacen algunos estudiosos. Otros dicen, o no, se realiza. Entonces, digamos como que en la enseñanza o en la predicación se dedican mucho tiempo a enseñar el Antiguo Testamento y otro sector mucho tiempo a explicar el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense que hay como otras posiciones. Es más, hay unas mucho más radicales y las sabemos nosotros. Por ejemplo, el judaísmo, es decir, la ortodoxia judía, los rabinos, pues no aceptan el Nuevo Testamento. Y si no aceptan el Nuevo Testamento, están rechazando a Jesús, al Mesías. Y bueno, hay cantidad de posiciones que se hablan, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es una sola, la unicidad de la palabra de Dios. Pero es el pastor Sergio Castrillón el que nos va a explicar precisamente con algún cuestionario que hemos preparado sobre qué es realmente el Nuevo Testamento. Entonces, saludo cordialmente al pastor Sergio. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias al equipo de trabajo de Fuego AM, a todos los oyentes. Para mí siempre es un privilegio poder estar aquí y contar con esta maravillosa audiencia y de esta manera también edificarnos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Sergio. Entonces, amigo oyente, repetimos el tema. Vamos a hablar hoy sobre el Nuevo Testamento y vamos a empezar preguntándole al pastor Sergio que nos indique qué es realmente el Nuevo Testamento. ¿Qué debemos entender por esta expresión, pastor Sergio? Bueno, el Nuevo Testamento, si lo queremos decir en pocas palabras, es el conjunto de libros inspirados que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, recibió de determinados autores, apóstoles o personas cercanas a los apóstoles, eh, que son escritos en un marco de aproximadamente 50 años, desde más o menos la década del 40 a la década del 90 del primer siglo después de Cristo. Estos libros contienen toda la doctrina de lo que nosotros podríamos llamar la iglesia cristiana como tal. Si esa es, digamos, una definición corta que podemos dar del Nuevo Testamento, sería ese y consta de hecho de 27 libros que podemos normalmente dividir entre los evangelios, el libro histórico, que es el libro de los hechos, las epístolas y el libro profético como tal, que es el libro del Apocalipsis. Pastor, pastor, una inquietud. ¿Por qué de pronto al Nuevo Testamento no se le llamó, por decir algo, la enseñanza de Jesús o las doctrinas de Jesús y no Nuevo Testamento? Bueno, esa pregunta es muy interesante. De hecho, en algún momento yo también me la hice porque llamarlos Antiguo y Nuevo Testamento. Y de hecho, la respuesta a esa pregunta viene del libro de Hebreos, cuando el autor de esta maravillosa epístola habla acerca de cómo Jesús es superior, por ejemplo, a Moisés, o es superior a los ángeles, o es superior a la misma ley de Moisés. Él empieza a hablar acerca de que Jesús es un sacerdote diferente al sacerdocio que ejercían los hijos de Aarón. Y dice que de hecho el sacerdocio de Jesús es superior porque está establecido sobre un mejor pacto. Entonces, de hecho, antes se conocía el Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto y al Nuevo Testamento como el Nuevo Pacto. Y todo esto obviamente tiene que ver con la forma en la que Dios trata con la humanidad
que es a través de pactos. Entonces Dios hizo un pacto, por ejemplo, con Abraham, Dios hizo un pacto con David, Dios hizo un pacto con Israel, que es un pacto bien interesante, que es el pacto mosaico, y Dios promete en el profeta Jeremías, en el profeta Ezequiel, promete un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, lo sí. que hace el autor de Hebreos es mostrar que todo lo que era antes de Jesús pertenecía a ese orden del antiguo pacto, es decir, de la ley mosaica como tal, pero que lo que viene después de Cristo es el nuevo pacto. Ahora, la cuestión es que por unas cuestiones de traducción y demás se tiene en cuenta como esta cuestión de que un pacto y testamento son palabras similares y por eso hemos asumido como esos términos. El antiguo pacto o antiguo testamento son los libros que pertenecen como tal o que orbitan alrededor de la ley de Moisés, aunque pues digamos que eso no es exactamente cierto, pero de manera general lo podemos decir así. Y el nuevo pacto o el nuevo testamento son esos conjuntos de libros, ese conjunto de libros más bien, que gira en torno a la obra de Cristo. Y sabemos que cuando el Señor instituye la Santa Cena, que nosotros celebramos en nuestras congregaciones, bueno, depende de la congregación cada cuánto, ¿no es cierto? Pero la tenemos que celebrar. El Señor Jesucristo dice, y esta copa es mi sangre y es la sangre del nuevo pacto. Es decir, que el Señor Jesucristo allí en el aposento alto estaba afirmando la inauguración de este nuevo pacto que de hecho como tal empieza en Pentecostés, es decir, en Hechos 2. Por eso entonces nosotros lo llamamos Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento y Nuevo Pacto y no de pronto de otra manera. Qué buena explicación, vea, amigo oyente, cómo estamos aprendiendo aspectos que de pronto nacen de una inquietud, pero que es mejor tenerlas claridad. Y esa respuesta del pastor Sergio nos ha dado mucha información por qué se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con fundamento en la Sagrada Escritura, el libro de los Hebreos. Pastor, en mi parte introductoria estaba indicando a los oyentes que a veces mucha enseñanza con fundamento en el Antiguo Testamento, a veces mucha enseñanza en el Nuevo Testamento, pero a veces pareciera ser que las dos fueran algo como separado. Y qué bueno que el pastor nos indicara esa relación realmente que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, yo creo que doctor Juan, usted ha apuntado algo muy importante, algo muy cierto, y es que solemos separar estos dos libros y yo creo que es un fenómeno un poco visual, si se quiere. Porque, bueno, o sea, como que sabemos que esto es el Antiguo Testamento y como que nuestras Biblias, dependiendo de si es una Biblia de estudio, una Biblia normal, de igual manera dice el Nuevo Testamento y como que en nuestra mente se genera esa división que pues obviamente está porque es evidente que, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo unas partes y el Nuevo Testamento en griego, por ejemplo, que el último escrito del Antiguo Testamento, que es Malaquías, se escribió 400 años, 400 y algo de años antes que el primer escrito del Nuevo Testamento, que probablemente fue Santiago. Es decir, hay varias diferencias que nos llevarían a pensar que son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, lo que vemos cuando abrimos el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento de hecho se alimenta del Antiguo. El Nuevo Testamento se alimenta del Antiguo Testamento. Y solamente para tomar un ejemplo de los muchísimos que yo podría tomar, y ya mencioné, por ejemplo, el libro de Hebreos, de cómo toma del Antiguo Testamento para sustentar la doctrina del Nuevo. Voy a tomar un ejemplo del primer versículo del primer libro del Nuevo Testamento, es decir, en nuestras Biblias, por lo general aparece primero el libro del Evangelio de Mateo. Y fíjese lo que dice Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya este versículo podría dar para al menos un sermón bien nutrido, bien carnudo, como podríamos decir. Y podríamos decir muchísimas cosas acerca de este versículo, pero simplemente quiero apuntar a una cosa, y es el hecho de que hay dos nombres allí, David y Abraham. Estos nombres, sin el Antiguo Testamento, no tienen ningún sentido para nosotros. Es decir, bueno, ¿quién es David? ¿Quién es Abraham? Si no conocemos el trasfondo del Antiguo Testamento, no vamos a tener ni idea quiénes eran estos dos sujetos. Sin embargo,
cuando tenemos el contexto del Antiguo Testamento, este versículo, así como está escrito, nos da una cantidad de información abrumadora. Pensemos que David, de hecho, ocupa una gran extensión de los libros de Samuel. Pensemos que Abraham es uno de los personajes más importantes, si no el más importante, obviamente después de Dios, en el libro de Génesis. Ya por eso tienen o revisten una importancia gigantesca. Pero no solamente eso, no solamente eso. Pensemos en que David era el rey por excelencia de la nación de Israel. Es decir, Israel tuvo varios reyes, pero ninguno como David. Es decir, que la esperanza nacional de Israel en términos de la monarquía estaba puesta en David. Pensemos que de hecho Abraham es el padre de la nación de Israel. Es decir, que de Abraham sale de manera física los que después vendrían a componer a la nación de Israel, de donde viene el Cristo. Es decir, que Jesucristo es descendiente también tanto como de David como de Abraham. Pero yo quiero ir un paso más allá todavía. Pensemos en el hecho de que Dios hizo pactos con Abraham y con David. Pactos que de hecho nos tienen reunidos hoy en este momento. ¿Por qué? Porque Dios promete a Abraham bendiciones para él, para su descendencia física, pero también para las naciones. Y sabemos con el desarrollo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que eso de ser bendición para todas las naciones de la tierra significaba la salvación a través de un hijo de Abraham, Jesucristo. También Dios hizo un pacto con David y Dios le prometió a David que un descendiente de él ocuparía el trono de David para siempre y ese rey es Jesucristo. Entonces, solamente en este versículo nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento se alimenta del Antiguo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento toca algunos temas que quedan inconclusos en la ley, en los profetas y en los escritos, es decir, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Asuntos como el pecado o la esperanza futura tienen su resolución plena en las páginas que los apóstoles y sus asociados nos legaron. Por tanto, decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos cosas completamente inconexas es un error garrafal y yo me atrevería a decir que incluso es una herejía. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, todo lo que hace, todo lo que muestra, incluso cuando de pronto arroja más luz o incluso muestra cosas que antes no estaban, de hecho siempre se alimenta y siempre toma del Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Porque ambos testamentos tienen un mismo autor divino, quien es el Espíritu Santo. Qué bueno, Pastor Sergio, por esa explicación. Bueno, Pastor, cuando se examina el Salmo 119, pues uno ve que es una alabanza, es una exaltación a la palabra de Dios. Y en la parte introductoria me referí a ese versículo 160 del Salmo 119 que indica que la suma de la palabra es la verdad. Ya que estamos viendo esa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, Pastor, este versículo sí tiene alguna relación de que debemos tener ese contexto claro de la palabra de Dios, tanto lo que se indica en el Antiguo Testamento como es en el Nuevo Testamento, o más bien es una palabra solo para exaltar la palabra de Dios, Pastor. El Salmo 119 en general, creo que son solamente dos versículos de ese salmo que no hablan acerca de la ley de Dios. Y cuando se entiende de la ley, Torah, que no es como tal ley, que de hecho debería traducirse como instrucción. Pero bueno, ya no podemos entrar por tiempo a discutir un poco ese asunto filológico. La cuestión es que el salmista que escribe este hermoso cántico habla acerca de la ley de Dios de una manera exaltada. Sin embargo, no es como que muestra por allá algo lejano, algo etéreo. No, de hecho es algo que el salmista lee, en lo que reflexiona, muy a la usanza de lo que dice el Salmo 1, que bienaventurado el varón que se deleita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Entonces, yo creo que es un poco por ahí, es decir, que no es como simplemente exaltar algo, algo como lo que llaman algunas personas la bibliolatría, es decir, la idolatría hacia la Biblia, sino que exhibe estas maravillosas gracias que da
la palabra de Dios para la persona. Y yo creo que este versículo del Salmo 119, 160 tiene un paralelo en el Nuevo Testamento que es 2 Timoteo 3:16, donde dice el apóstol Pablo a Timoteo, y es que toda escritura es inspirada por Dios y útil para toda una serie de cosas para que al último diga, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, yo creo que este salmo no es solamente como que, oh, sí, qué maravilloso, la palabra de Dios y ya, de una manera abstracta. No, yo creo que está apuntando al hecho de que nosotros debemos tener en cuenta desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Porque estas palabras, la suma de estas palabras, nos va a dar vida, porque son las palabras de Dios para nosotros y nos van a guiar, precisamente como dice también el Salmo 119, que sea lumbrera en mi caminar. Qué bueno, pastor. Vea, no había escuchado esa precisión de el versículo 160 del Salmo 119 paralelo a segunda de Timoteo 3:16 y 17, y ahí está muy clara la explicación que nos daba el pastor Sergio. Vamos a continuar con otras preguntas que hay, amigo oyente, sobre este tema tan importante. Mire lo que él nos está enseñando, nos está aclarando de cómo realmente debemos tener en nuestra vida práctica, en nuestro estudio, lo que es la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pastor, claro, esta pregunta, pues puede decir, no, pues es sencilla, pero tiene un fondo bastante amplio. ¿Quién realmente escribió el Nuevo Testamento? Bueno, es importante resaltar que así como el Antiguo Testamento tiene una variedad de escritores de los cuales desconocemos una gran cantidad de hechos. El Nuevo Testamento tuvo varios escritores, es decir, no fue una sola persona que se sentó un día y decía, bueno, voy a escribir el Nuevo Testamento, no tengo nada más que hacer. No, fueron varias personas, de hecho fueron 9 u 8, y ya voy a entrar un poco en eso, pero podríamos decir que es un conjunto de personas también. Ahora, sus nombres o los nombres de las personas que escriben el Nuevo Testamento son los siguientes: Mateo, que escribe el Evangelio de Mateo; Marcos, que escribe el Evangelio de Marcos; Lucas, que escribe dos libros, que de hecho son los libros más largos del Testamento, Lucas y Hechos; Juan, que escribe el Evangelio de Juan; tres epístolas, que nosotros conocemos como primera, segunda y tercera epístolas de Juan; y el libro del Apocalipsis. Entiendo que hay personas que afirman que el apóstol Juan no escribió el Apocalipsis, y esto se remonta de hecho al siglo IV, cuando alguien en su momento trató de desmentir esto, y que incluso pues ha pasado hasta nuestros tiempos de personas que afirman de que Juan no escribió, o el apóstol Juan no escribió el Apocalipsis. Yo creo que sí, yo creo que sí existen evidencias de que es así, pero por eso lo reúno allí: Juan, las tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Tenemos al autor más prolífico del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es el apóstol Pablo, quien escribe 13 epístolas. Sabe, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda los Tesalonicenses, Filemón, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Tenemos a Pedro, el apóstol Pedro, el conocidísimo apóstol Pedro, quien escribe dos epístolas, Primera y Segunda de Pedro. Tenemos a Santiago, quien escribe la epístola de Santiago. Tenemos a Judas, quien escribe la epístola de Judas. Y tenemos al autor de la epístola a los Hebreos. O sea, aquí es donde yo decía que son 9 autores, algunos podrían decir que son 8. ¿Por qué? Porque algunos incluirían la epístola a los Hebreos como de autoría paulina, es decir, que Pablo escribió la epístola a los Hebreos. Algunos lo afirman y de hecho lo enseñan. Yo no estoy de acuerdo mucho con esa postura, sobre todo por lo que dice Hebreos 2, versículos 4, ¿bien? Donde afirma de que quien escribe es un testigo de segunda generación del Evangelio, es decir, es una persona que no conoció directamente muchos de los hechos que sucedieron, por ejemplo, en los Evangelios, en el libro de Hechos, en el ministerio de Pablo. Por eso yo pienso que no es así. Igual hay algunos asuntos dentro de el mismo estilo de la epístola que no concuerdan con lo que escribe Pablo, pero pues bueno, no voy a declarar hereje a aquel que diga que fue Pablo.
además de que uno de mis mejores amigos que Pablo escribe Hebreos, entonces evidentemente no lo voy a decir. Pero yo creo que además de saber quiénes son los escritores del Nuevo Testamento, debe entenderse que estos escritos, tal como sucede con el Antiguo Testamento, tienen trasfondos muy variados. De nuevo, no es como que Pablo un día se sentó, voy a escribir una parte del libro del Nuevo Testamento, entonces voy a escribirle a los tesalonicenses, la primera, y empezó. No, sabemos que cada uno de estos escritos tiene un contexto histórico muy preciso. Por ejemplo, pensemos en la dupla Lucas y Hechos. Cuando uno lee los primeros versículos de Lucas y de Hechos, se da cuenta de que Lucas hace una introducción mencionando a un tal Teófilo. Y es a este Teófilo, y no sabemos mucho acerca de él, a quien dedica estas dos obras. Dedica a Lucas y a quien dedica Hechos como tal. Entonces, vemos que parece ser, y esto lo afirman ciertos eruditos, que Teófilo era como el mecenas, el patrocinador de Lucas, que probablemente era cristiano y quería tener como un fundamento más claro de cuál era su fe. Entonces Teófilo le pide a Lucas, que además de médico era un excelente historiador, y esto la arqueología lo ha demostrado sobradamente en los últimos 2 siglos, que le escribiera acerca de la vida de Cristo y de cómo básicamente empieza la iglesia cristiana. Y uno puede ver de hecho que Lucas trata de ordenar cronológicamente los hechos de la vida de Jesús, así como en el libro de Hechos también lo hace. Entonces nos damos cuenta de que esta dupla de libros surge al parecer de la necesidad de explicar a un cristiano cuál era el origen de su fe. Juan, por ejemplo, escribe su evangelio con un objetivo específico. Juan 20:31 dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es decir, que Juan escribe a una cierta comunidad o un cierto grupo de personas con el objetivo de señalar ciertos milagros del Señor Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Juan está dividido como en 2 partes. De Juan 1 a Juan 11 se llama el libro de las señales, o a Juan 12 se llama el libro de las señales porque el Señor Jesucristo hace toda una serie de milagros, 7 milagros de hecho, que muestran que Él es el Mesías. Pero del capítulo 13 al capítulo 21 es el libro de la gloria, se le suele llamar esta división así, porque muestra la gloria del Señor Jesucristo, tanto en el aposento alto como en la cruz, como en la resurrección. Entonces, Juan tenía un objetivo específico y era demostrarles a sus oyentes o a sus lectores que Jesús es el Hijo de Dios para que tengan vida en su nombre. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es Pablo, de sus epístolas, es decir, probablemente la única epístola que no tenga como una situación particular sea la epístola a los romanos, e incluso hay académicos que dicen que Romanos se escribe con el fin de que Pablo pudiera obtener apoyo económico para ir a evangelizar a España. ¿Puede ser esto cierto? Puede ser que no, pues creo que sí, Pablo de hecho menciona la intención de ir a España a evangelizar. Pero las epístolas de Pablo se forman debido a ciertas situaciones muy particulares. Pensemos en Primera Corintios. Cuando uno lee Primera Corintios, y yo sé que es un libro que muchas personas interpretan muy mal, de hecho, Primera Corintios es llamaríamos un correazo tras otro de Pablo contra los corintios, porque bueno, los corintios estaban teniendo muchos problemas internos en la iglesia, y lo que hace Pablo es a través de la epístola corregirlos. Ahora, es interesante que muchas veces en la epístola, una y otra vez, hay una frase que se en cuanto a, pues en cuanto a los sacrificados, los ídolos, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a X o Y, en cuanto a X o Y. Es decir, Pablo parece ser que está respondiendo a preguntas que o la congregación o alguien de la congregación le envió precisamente por la situación que estaba atravesando la iglesia. Así lo podemos ver en otras tantas epístolas. El hecho de que, por ejemplo, en segunda a los tesalonicenses, Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Y yo sé que eso es un dicho que no solamente deberíamos aplicar a nuestras vidas siempre, sino que ser un eslogan en muchas iglesias que no entendemos como el contexto de por qué lo dice Pablo. Pablo lo dice porque es que había personas en la iglesia de Tesalónica que dijeron: bueno, ya como va a llegar el día del Señor, pues ¿para qué trabajar? Y Pablo les dice: no, señores, pero el día del Señor llega precedido de ciertas señales, ciertas las señales en segunda Tesalonicenses 2. Después de decir eso, dice: bueno, los perezosos que no trabajen, pues que no coman.
Entonces nos damos cuenta de que Pablo escribe muchas veces a situaciones muy específicas que estaban atravesando las iglesias o las personas. Por ejemplo, Filemón escribe con respecto a un esclavo que al parecer se le había volado, Onésimo, o a Timoteo y a Tito, que habla acerca sobre todo su ministerio pastoral. Y yo creo que es muy importante ver eso, es decir, la diversidad de autores, la diversidad de situaciones, pero al mismo tiempo concluimos que a pesar de que cada autor tiene su propio estilo al escribir, que incluso pueden reflejar sus emociones en sus palabras, por ejemplo, cuando Pablo a los Gálatas les dice, Gálatas insensato, y la verdad es que la palabra en el griego es un poquito más fuerte que insensato, no la voy a repetir aquí al aire, pero la palabra es bastante fuerte. O sea, les dice, ¿pero qué les pasa? Básicamente. Y esa es la forma en la que él se expresa. Y si bien es cierto, todo esto es verdad, que cada autor tiene su propio estilo, que cada autor tiene su propia forma de expresarse, su propia situación en la cual escriben, Dios preservó cada palabra para que comunicara aquello que él quería para la audiencia original y para las futuras generaciones. Es decir, creemos que la escritura tiene autores humanos, pero tiene un solo autor divino, que esas dos cosas no se contradicen, sino que Dios utiliza el estilo, utiliza las situaciones de estos escritores para plasmar su palabra. Entonces yo creo que esa es una aclaración importante que siempre es necesario hacer. Muy necesaria la aclaración que nos ha acabado de decir el pastor, precisamente sobre la pregunta que le hacíamos a veces sobre la autoría de los libros del Nuevo Testamento. Pastor Sergio, no quisiera pasar por alto esta inquietud. Se habla, o no, mejor, se han visto muchos debates sobre la autoría, especialmente de 3 libros. El que hacía referencia del pastor Sergio de Hebreos, en donde unos dicen que fue Lucas, que fue Pablo, que fue otro. Pero también hay, digamos, discusiones con el libro del Apocalipsis. Unos dicen que fue Juan el apóstol, que así lo creemos en su mayoría, pero otros dicen que no, que era el anciano Juan. Incluso con la carta de Judas. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ellos tienen una posición que esa carta la escribió fue el apóstol Judas Tadeo, y no Judas, el medio hermano de Jesús. Quisiera, pastor, que de pronto nos explicara si estas discusiones, que en mi sentir son civilinas, no tienen ningún sentido, porque lo más importante es lo que realmente está consignado en la palabra de Dios. Pero qué bueno que el pastor, como pedagogo, como maestro de la palabra de Dios, nos indicara si esto tiene alguna trascendencia, ponerse uno a discutir quién es el autor o quién no es el autor. Pastor. Bueno, yo creo que esta discusión de hecho es relativamente reciente. Yo creo que eso es lo primero que hay que ver en el caso al menos del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, sí es cierto que hubo en la historia de la iglesia personas que al menos dudaban de que Juan fuera el apóstol, Juan fuera el autor del Apocalipsis. Se remonta a un hombre, Dionisio, quien afirmaba que quien había escrito el libro del Apocalipsis era Juan, un tal Juan presbítero. Presbítero es una palabra que en griego significa anciano y por eso se habla del anciano Juan, quien escribe sobre todo las epístolas segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Esto también se replica en Eusebio, en su historia eclesiástica, él también afirma algo similar, pero ha sido como creencia de la iglesia en general de que fue el apóstol Juan. De igual manera, pues con respecto al libro de Judas, pues el libro de Judas de hecho es relativamente claro con respecto a su autoría, digámoslo así. Sin embargo, pues bueno, vemos que precisamente se dan como todas estas circunstancias en las que hay personas que afirman que, que pues bueno, los autores son diferentes. A ver, yo creo que existen varias cosas acá. Cuando pensamos por un momento en la apostolicidad, eso uno de los requisitos, y creo que vamos a hablar de esto un poco más adelante en el programa, que se refiere a qué personas escriben los libros del Nuevo Testamento.
hay algo muy importante y es, o bien son apóstoles, o bien son personas asociadas a los apóstoles. Y es claro que muchas veces en la Biblia no se nos da como eh, tal vez esta luz como muy importante. Por ejemplo, en el caso de Marcos, se pensaría que fue Juan Marcos, de quien habla Pablo en su primer viaje misionero, que los deja botados a la mitad del viaje, pero que después Pablo en segunda Timoteo le dice a Timoteo, llámame Juan Marcos porque me es útil al ministerio, que al parecer también estaba con Pedro y que al parecer tuvo mucho ministerio con Pedro antes de que este apóstol muriera. Entonces, yo creo que si bien es cierto, entrar en discusiones muy detalladas acerca de la autoría podría ser más como el trabajo de un académico que de un pastor o de un maestro bíblico, Mm, yo creo que sí es una discusión importante, precisamente por el hecho que menciono de la apostolicidad. Y esto nos sirve tanto para Judas como para el Apocalipsis. Es decir, em, yo creo que es muy claro, por ejemplo, Judas 1:1 dice que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. mm, Jacobo es el nombre griego de Santiago. De hecho, Santiago es una medio conversión latina de San Jacobo, mm, ¿sí? Para que lo tengamos claro, claro, claro ahí. Entonces, yo creo que sí es importante entender que las personas que dicen haber escrito, pues efectivamente lo escribieron porque tienen una autoridad, ¿de acuerdo? Que proviene precisamente de esa autoridad que el Señor Jesucristo delega a los apóstoles como sus testigos, como sus enviados, que es lo que significa la palabra apóstol como tal. Sin embargo, con el libro de Hebreos, yo creo que es una discusión, eso es una papa caliente, como diríamos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque de nuevo, siempre se ha discutido acerca de la autoría del libro de Hebreos. Hay quien dice, por ejemplo, que fue Pablo. Ya les comentaba el caso de uno de mis mejores amigos que él dice, mejor dicho, se sienta en la palabra que fue Pablo. Eh, pero hay personas que dicen, por ejemplo, que fue Lucas, otros que fue Timoteo, aunque Timoteo se menciona al final, entonces es más fácil de descartar. Incluso hay quien propuso que Aquila y Priscila, aquellos compañeros de Pablo en ah, Hechos 18, escribieron la epístola a los hebreos. Se han propuesto pues toda una cantidad de personas, Bernabé se ha ah, propuesto, a mí me parece muy interesante la teoría que propuso Lutero, Martín Lutero, cuando comentó sobre la epístola a los hebreos. Él decía que pues evidentemente no había cómo determinar quién era el autor de Hebreos, pero él decía que había un candidato que no se había, digamos, postulado en la historia de la iglesia hasta ese momento y es Apolos. Entonces, recordemos que Apolos era un judío, pero que era griego, era de Alejandría. Era un hombre muy versado en las escrituras, pero que solamente conocía hasta el bautismo de Juan y que fue necesario que Aquila y Priscila lo tomaran aparte, le explicaran el resto de la historia, es decir, todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y vemos que de hecho cuando Apolos predica en las sinagogas y coge y desbarata a todos los rabinos. Por su mm, conocimiento bíblico podía mostrar que Jesucristo es el Mesías. Y pues Lutero hace como todos estos apuntes diciendo que es una persona con una probabilidad grande de que fuera el autor de la epístola a los hebreos. Ahora, de pronto la epístola a los hebreos tiene como esta aceptación en parte porque la iglesia primitiva pensaba en una buena cantidad que fue Pablo quien la escribió. Sí, de hecho, algunos testimonios del canon se remontan a los primeros siglos de la iglesia, ponen a Hebreos como una epístola paulina. Ahora, ¿deberíamos retirarla del canon si no sabemos quién la escribió? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque, bueno, primero su antigüedad dice mucho, evidentemente fue escrita en el siglo primero y probablemente fue escrita en la década de los 60 después de Cristo, el primer siglo. Segundo, pues su doctrina es absolutamente correcta, o sea, no tiene ni un ápice de herejías o de errores, cosas así similares. Y yo creo que habla con la autoridad bíblica, es decir, habla con la autoridad del Antiguo Testamento traía al Nuevo Testamento. Entonces, de nuevo, puede que sea una discusión que parezca intrascendente, puede que parezca, insisto, una discusión solamente para aquellos eruditos que están en sus torres de marfil, pero al mismo tiempo creo que ese testimonio que tenemos de quienes escriben estos libros es importante porque nos permiten tener seguridad hoy día, 2000 años después, de cuáles son esos libros a los que debemos hacer caso y esos otros que puede que sean muy buenos, pero que la verdad no son la palabra inspirada de Dios.
Gracias, Pastor Sergio. Pastor, em, dentro del canon del Nuevo Testamento, pues hay una unidad en el número de libros, incluso con la Iglesia ortodoxa, tanto rusa como griega, y desde luego la Iglesia romana. Pero qué bueno poder saber, Pastor, qué características, qué requisitos tuvieron en cuenta, utilizo esta palabra, los canonistas para poder indicar esos 27 libros que hoy integran el Nuevo Testamento. ¿Cuáles serían esos requisitos? Yo creo que en este punto de nuestra discusión cabe hacer una aclaración fundamental. Y es que la iglesia, entendida universalmente, recordemos que las divisiones como tal de las denominaciones no empiezan sino hasta el siglo XI, cuando la iglesia Mm, católica romana se separa de la iglesia, de lo que conocemos como la iglesia ortodoxa, y después viene la separación de la reforma. Pero históricamente hablando, la iglesia siempre ha entendido que la iglesia reconoce el canon del Nuevo Testamento. El catolicismo romano tiene un concepto, y esto lo hablamos cuando estuvimos estudiando acerca del Antiguo Testamento en otro programa. La Iglesia Católica entiende que ella establece el canon del Nuevo Testamento, y igualmente del Antiguo. ¿Por qué? Porque como la Iglesia es primero que la Escritura, porque la Iglesia es el totus Christus, el Cristo total, entonces se creen con el derecho de. Pero cuando uno ve el testimonio de los padres apostólicos, de los padres eclesiásticos, uno se da cuenta de que no, de que ellos lo que hacen es reconocer que estos libros en verdad tienen un carácter divino. Entonces yo creo que si bien es cierto la historia, narrarla en un marco tan limitado de tiempo es imposible, de todo lo que sucedió para que entendiéramos que son 27 libros, yo creo que hay tres aspectos y podríamos incluir uno cuarto, por los cuales nosotros podemos ver que estos libros son la palabra de Dios, y lo primero es la regla de fe. Es el primer criterio, el primer requisito. Y a la regla de fe es doctrinal con todo lo que la iglesia creía, transmitido de manera oral, evidentemente por los apóstoles y sus asociados, y todo lo que enseñaba también el Antiguo Testamento. Es decir, que cuando uno abre las páginas, por ejemplo, de Romanos, uno no va a ver contradicción ni con Hechos, ni con los Evangelios, pero tampoco va a encontrar contradicciones con Isaías, los Salmos o Génesis. Al contrario, vemos que Romanos se alimenta muchísimo del Antiguo Testamento. Entonces, lo primero y el primer requisito importante es la regla de fe, es decir, la concordancia doctrinal de estos libros. Lo segundo, y esto ya lo había mencionado antes, es la apostolicidad. La mm, palabra suena un poco como un trabalenguas, pero básicamente es que esto se refiere al hecho de quién escribió ese libro. O bien se trataba de un apóstol, Mateo, Juan, Pablo, Pedro, o de un asociado cercano y autorizado por los apóstoles. Y esto es algo que de hecho los padres apostólicos, es decir, aquellos que viven una generación después de los apóstoles, resaltan mucho. Por ejemplo, Marcos o Lucas eran personas que estaban cercanamente asociados con los apóstoles, y por lo tanto sus escritos, de hecho, tienen también como están investidos de esta autoridad apostólica que, dicho sea de paso, muere con Juan. A diferencia del catolicismo romano, que ellos hablan acerca de que la autoridad apostólica continúa a través de los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, y sobre todo del obispo de Roma, es decir, el Papa. Nosotros creemos que la autoridad apostólica muere con Juan. Para dar un ejemplo sencillito de esto, en Hechos 1 se reemplaza a Judas Iscariote. Vemos que sucede allí una reunión entre los apóstoles y los 120 en total, que estaban allí en el aposento alto. Ellos escogen a Matías como el reemplazo de Judas. Pero en Hechos 12, cuando muere Jacobo, el hermano de Juan, no escogen reemplazo para Jacobo, el hermano de Juan. Es decir, por desgracia, Jacobo es el primer apóstol que muere martirizado, pero no se ve la iglesia no ve la necesidad de reemplazarlo. Eso como para tener claro de que ese concepto de la sucesión apostólica es un concepto extra bíblico, y que no debemos creerlo. Entonces ya tenemos dos criterios: la regla de fe, la concordancia doctrinal, la apostolicidad, quién escribe el libro, si es un apóstol o un asociado de los apóstoles, y lo tercero es la aceptación que tuvo este libro en la iglesia primitiva. Ahora, este es un concepto relativamente conflictivo, porque
hubo ciertos libros que recibieron una aceptación plena, los Evangelios, Hechos, las epístolas de Pablo, Primera de Pedro. Fueron libros que se aceptaron de una manera, o sea, toda la gente los tenía claros. Cuando uno lee, por ejemplo, uno puede leer las cartas de Ignacio, las cartas de Clemente, el Pastor de Hermas, la IDAG. Estos libros, de hecho, citan los evangelios y citan las epístolas de Pablo como palabra de Dios, citan el libro de Hechos y demás. Pero hubo otros libros que algunas personas, y no de manera universal, esto tiene que ser muy importante, no de manera universal, sino de manera local, no aceptaban ciertos libros. Y quiero colocar un caso particular que lo conozco bien porque lo he estado estudiando en los últimos meses, y es el caso del libro del Apocalipsis. Pensemos en el contexto de Apocalipsis. Quiero que los oyentes se pongan en el lugar del Apocalipsis, ¿no? Entonces, Juan, el apóstol, escribe el Apocalipsis en sí a 7 iglesias. Entonces, escribe a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y demás. Escribe estas iglesias y el libro del Apocalipsis estaba inicialmente dirigido a estas 7 iglesias. Ahora, ¿dónde se encontraban estas iglesias? Se encontraban en lo que se conoce como la provincia de Asia, la provincia romana de Asia, que es lo que hoy más o menos es el suroccidente de Turquía, para que nos ubiquemos geográficamente. En esa zona del Imperio Romano se hablaba sobre todo griego. Pero resulta particularmente interesante que las iglesias que hablaban griego, las iglesias de las ciudades que hablaban griego, no eran muy propensas a aceptar el libro del Apocalipsis como un libro inspirado. Pero las iglesias que hablaban latín sí. Nosotros tenemos comentarios del libro del Apocalipsis muy temprano en la historia de la iglesia, libros de Primacio, comentarios de Primacio, estaba hablando de Victorino, estoy hablando de personas que tempranamente comentaron el libro del Apocalipsis en latín. El primer comentario en griego del Apocalipsis es del siglo VI. Entonces eso nos da una idea de que a veces hubo ciertos libros que tardaron en recibir como esa aceptación. Y de pronto el oyente dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo se llegó a esa aceptación? O sea, ¿cómo llegó toda la iglesia a reconocer estos 27 libros por un concepto del cual también ya se habló en su momento, pero que quiero traer de nuevo a la mesa, y es el concepto que Calvino expresa como el testimonio interno del Espíritu Santo? Es decir, Dios fue tan bueno que puso al Espíritu Santo en cada creyente y llevó a que el Espíritu Santo diera testimonio de que esos libros son y estos otros no son. Ahora, si de pronto el oyente tiene la oportunidad de leer, por ejemplo, la Didache, ¿de acuerdo? O las epístolas de Ignacio de Antioquía o de Policarpo, de Clemente, u otros tantos libros que se escribieron a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo después de Cristo, son libros muy bonitos. Cuando uno los lee son libros que de hecho se les nota que eran personas creyentes y que uno dice, bueno, esta persona tenía muy clara la doctrina. Sin embargo, ellos reconocen que no es escritura y al mismo tiempo hay algo entre uno que le dice, bueno, muy bonito y todo, pero no es así. ¿De acuerdo? O sea, esto no es palabra de Dios, pero cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Santiago y habla acerca de la lengua, uno dice, uy, sí, definitivamente esto sí es palabra de Dios. Entonces, tenemos esos 4 criterios que nos ayudan a evaluar si un libro es o no es parte del canon: la regla de fe, la apostolicidad, la aceptación y el testimonio interno del Espíritu Santo. Qué bueno, Pastor Sergio. Continuamos porque ya se nos está agotando el tiempo, pero nos quedan unos minuticos. Pastor, ¿cuáles son las evidencias históricas del Nuevo Testamento para tenerlo como una evidencia histórica y unos documentos genuinos, escritos realmente por estas personas? ¿Cuáles son esas evidencias, Pastor? Digamos que a pesar del ataque de los liberales contra la escritura, siempre hay que esperarlos, ¿no? Siempre los liberales están con ese ánimo satánico de ir contra la Biblia. Hemos podido ver que los 27 libros se escribieron máximo hasta el año 95 después de Cristo, que es más o menos cuando se cree que se escribió el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Pero es interesante ver que los primeros cristianos que escriben después de los apóstoles, lo que nosotros llamamos los padres apostólicos, Ignacio, Clemente, Policarpo y todos estos, el autor del Pastor de Hermas, todos estos libros, Bernabé o el pseudo Bernabé, porque no era como tal Bernabé, el compañero de Pablo, todas estas personas ya empiezan a citar libros del Nuevo Testamento muy temprano en la historia de la iglesia, es decir, que ya la circulación de estos libros era amplia.
en medio de que hay que entender que en esa época no existía ni internet, ni WhatsApp, ni siquiera la imprenta existía, sino que se transcribían a mano, pero ya eran muy conocidos en diferentes lugares del Imperio Romano. Por tanto, estos libros ya tenían como esta plena aceptación. Pero podríamos llamarlo una aceptación tácita, es decir, no era una aceptación formal, no era algo que las personas se habían reunido y digamos, bueno, esto es y esto no es. Resulta curioso, cuando estudié historia de la iglesia, insisto, yo siempre he dicho que es para estómagos fuertes, porque uno se encuentra con cosas como estas, que el primer canon de la escritura no surge como tal de la iglesia, sino de un hereje, ¿sí? De un hereje llamado Marción. Marción era un hombre que de hecho tenía tendencias gnósticas, no era como tal un gnóstico, pero sí tenía tendencias gnósticas. Él rechaza el Antiguo Testamento de pleno y dice que lo único que es palabra de Dios como tal, o de su Dios más bien, era una edición mutilada del Evangelio de Lucas y 10 epístolas paulinas. Él desecha primera y segunda Timoteo y Tito como tales, porque él decía que eso no era, eso era de Pablo. La iglesia de hecho reacciona ante esto que propone Marción, ante sus doctrinas y ante este canon que él propone. Y de hecho propone también la iglesia como tal, como movimiento universal, por decirlo de alguna manera, como una sola iglesia, reacciona ante Marción y le dice, no, es que no es un evangelio mutilado, son cuatro, no son 10 epístolas de Pablo, sino son tres, y no solamente es Pablo, sino Pedro el que habla también, y Judas y Santiago y demás. Y lo hacen de una manera, insisto, implícita, no es como que ya este es el canon y punto, no, empiezan a mostrar que estos libros precisamente tienen la misma autoridad que tiene Pablo, que tiene Lucas, pues Lucas completo, ¿no? No Lucas mutilado como lo ponía este Marción. Ahora, la lista más antigua, que data más o menos del último tercio del siglo segundo después de Cristo, es lo que se llama el fragmento muratorio. Se llama fragmento muratorio o de muratori por el apellido del monje que descubrió este fragmento, que enumera todos los libros del Nuevo Testamento, aunque no figuran algunos. Hebreos y Tercera de Juan, por ejemplo, no figuran allí. La mayoría de eruditos ha llegado a la conclusión de que no figuran allí, no porque no se consideraran canónicos, sino porque como es un fragmento, está recortado, probablemente en ese recorte se perdieron estos dos libros, entonces por eso no aparecen allí. Pero ya figura precisamente en una época tan temprana que había una lista de libros que se entendía que eran la palabra de Dios. Y ya para el siglo IV, de hecho, se muestra que se aceptan estos 27 libros y no otros. De hecho, hablábamos en su momento de que la palabra canon surge de Atanasio de Alejandría, quien en una carta escribe acerca del canon y él utiliza esta palabra precisamente para definir la medida en la cual nosotros podemos medir la palabra de Dios. Y se desechan libros muy buenos, porque cuando uno los lee, uno dice, oiga, son libros muy buenos, como los libros de los padres apostólicos, pero también se desechan libros heréticos. Por ejemplo, hay Hechos de Pedro y hay alguna epístola de Pablo y pues estos evangelios gnósticos, también todos estos se desechan porque se reconoce que no cumplen con estos criterios de canonicidad. Entonces, este podría ser como un pequeño recorrido histórico ultra resumido, pero que nos permite ver que de hecho la iglesia no impone el canon, sino que lo reconoce. Bien, Pastor Sergio, y a usted, amigo oyente, por la sintonía. Este es un contenido que vale la pena volverlo a ver. Entren a la página de Fuego AM, el impulso, y ahí ustedes ven el video nuevamente. Consideramos que es un contenido muy ajustado a la parte de la historia, pero también a la parte de lo que es el contenido de la verdad bíblica. Agradecemos, Pastor Sergio, su amabilidad para haber estado y tomado el tiempo para explicarnos sobre el Nuevo Testamento. Y solo nos resta decirles si hay alguna persona que pueda estar interesada en congregarse en la iglesia que el pastor preside o a estar en el instituto que también donde el pastor enseña y que bueno poder tener esos referentes para algún oyente que esté interesado, pastor. Claro que sí, nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. Se encuentra ubicada en la carrera 45A, número 11896, aquí en Bogotá, Colombia. Carrera 45A, número 11896. Esto se encuentra ubicado entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127 en la autopista norte, sentido norte-sur, detrás
del concesionario de vehículos que se encuentra en la calle 118, en una zona verde que queda allí. Allí queda nuestra congregación. También invitamos a los oyentes que quieran formarse para el ministerio. Estamos en este año hemos inaugurado nuestro seminario, el seminario de expositores aquí en Bogotá. Puede obtener más información y despejar sus dudas en la página de internet semdex.org, semdex, semdex.org, de Seminario de Expositores. Los invitamos a que visiten la página y si están interesados, por favor, nos escriban para que podamos resolver sus dudas y pueda entonces crecer en el conocimiento y el temor de nuestro Señor. Gracias, Pastor Sergio. Deseamos lo mejor para su ministerio, para su familia. Hasta otra oportunidad, Pastor. Dios lo bendiga. Gracias a Muchas gracias. usted, amigo oyente, por la sintonía. Reiteramos, vuelvan a ver el video. El contenido es de mucha edificación y agradecemos también a Tanis en el Control Master. Hasta otra oportunidad, amigo oyente, si así lo desea el Señor, en el Impulso por Fuego AM. El Señor los bendiga.